El dolor es el síntoma por el cual acuden a atención por el personal de la salud casi la totalidad de los pacientes que padecen alguna afección osteoarticular. La comprensión semiológica correcta de la enfermedad con compromiso articular exige, en primer lugar, una anamnesis detallada con especial hincapié en el dolor y una exploración física detallada para tener una aproximación diagnóstico-terapéutica acertada. En este video trataremos acerca de la aproximación que debe tener el personal de salud ante un paciente con dolor articular. Iniciamos con los antecedentes familiares. En muchas enfermedades osteoarticulares existe un factor familiar o hereditario como en la gota y la artritis reumatoide. En el caso de la artropatía psoriásica, un enfermo puede tener una artropatía compatible con la psoriasis, pero sin esta alteración cutánea, mientras un familiar puede tener psoriasis dérmica, pero sin artropatía. En cuanto a la edad, el primer brote de fiebre reumática aparece en su gran mayoría en el niño o en el joven, aunque esta enfermedad ya es excepcional. La dorsalgia benigna es propia del adolescente, la cifosis de Scheuermann y la espondiloartritis anquilosante se inicia casi siempre en la segunda y tercera décadas de la vida. Los procesos degenerativos como la artrosis y la hiperostosis anquilosante son más frecuentes conforme avanza la edad. El dolor de origen discal puede darse en cualquier edad, pero es mucho más frecuente alrededor de los 40 años. En cuanto al sexo, son más frecuentes en la mujer la artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, dorsalgia benigna o la cervicobraquialgia. En el hombre lo son la espondilitis anquilosante, el síndrome de Reiter, la poliarteritis nodosa y la gota. La osteoporosis es más frecuente en la mujer y tiene relación con la disminución de la actividad estrogénica. Es de interés conocer la postura en el trabajo y la duración de la jornada. Es de especial importancia en los problemas degenerativos, ya que la presencia de estos en la columna lumbar son más frecuentes en albañiles y agricultores. La clásica epicondilitis lateral en los jugadores de tenis y quienes se dedican a la limpieza, o la brucelosis que es propia de ganaderos y pastores. En cuanto a la alimentación, la falta de consumo de alimentos ricos en calcio y vitamina D favorecen la aparición de raquitismo y la osteomalacia. Los ataques de gota están relacionados con transgresiones dietéticas. El dolor musculoesquelético es variado en su expresión. En el caso de las articulaciones profundas, se percibe con dificultad, es sordo, difuso y con frecuencia está acompañado por dolor referido. Si bien la semiología del dolor en general debe ser muy exhaustiva, en esta presentación nos concentraremos en las siguientes preguntas. En primer lugar, se preguntará la localización del dolor. Esto puede ser generalizado, cuando el paciente dice me duele todo, como en el caso de la fibromialgia, o puede ser localizado. Se facilita la búsqueda indicándole al paciente que señale la zona dolorosa. El dolor se localiza más fácilmente cuanto más superficial sea la articulación y más periférica sea esta. En general, cuando un paciente señala con un dedo, podemos saber que el dolor está bien localizado, y cuando se utiliza la mano completa, es más bien difuso. Es importante precisar el horario del dolor, ya que el dolor secundario a la artritis reumatoide junto a su rigidez se presenta en la mañana. El dolor de la artritis gotosa se inicia en la noche y las espondiloartropatías, el dolor sacroiliaco y vertebral, se exacerba en la madrugada y obliga al enfermo a levantarse. En la patología lumbar baja no es infrecuente que los pacientes refieran dificultad al permanecer sentados. El dolor por discopatía se alivia de manera característica con la extensión y se agrava con la flexión lumbar, la posición sedente y la deambulación. Y en la estenosis del canal lumbar el dolor aparece con la marcha o la bipedestación sostenida y se alivia con el reposo. Un dolor en el hombro que no empera con los movimientos debe hacernos sospechar que no se origina en el hombro, o sea que se trata de un dolor referido, lo cual lo veremos un poco más adelante. Hablando de su presentación, el dolor agudo es de instalación rápida en pocas horas, continuo y puede impedir la conciliación del sueño y provocar impotencia funcional. Es característico de la artritis séptica y por microcristales. También puede observarse en la fiebre reumática, síndrome de Reiter, las discopatías y los traumatismos. En cuanto al dolor subagudo, es de establecimiento lento y menor intensidad, típico de todas las formas de artritis. En cuanto a las circunstancias de aparición, tenemos que la artritis gotosa se puede presentar posterior a procedimientos quirúrgicos, diuréticos hiperuricemiantes, alcohol o transgresiones dietéticas. La artritis séptica es secundaria a uso de drogas intravenosas, traumatismos y compromiso articular previo. El aplastamiento vertebral por osteoporosis se puede presentar por el uso crónico de corticosteroides, las artritis reactivas por antecedentes de diarrea, uretritis o faringitis, las artritis enteropáticas con el antecedente de diarrea y la fibromialgia puede presentarse por estrés o cambios climáticos.
En cuanto a las características del dolor, tenemos dos patrones. El dolor agudo, urente y punzante es el producido en los tejidos y articulaciones superficiales y distales o en las raíces nerviosas, así como el dolor sordo, mal localizado, se origina en estructuras osteoarticulares profundas y proximales o bien en las vísceras. La intensidad del dolor se mide con la escala visual análoga, la cual mide 10 centímetros, y se le pide al paciente que marque en qué punto considera que se encuentra su dolor, partiendo de la base de que en el extremo derecho está el dolor más intenso que haya tenido y que en el extremo izquierdo se encuentra la ausencia de dolor. Así tenemos que los dolores de origen tumoral en ocasiones son intensos, no se alivian con el reposo, suelen ser nocturnos y su respuesta a analgésicos es pobre. La artritis gotosa aguda, la artritis séptica y las exacerbaciones de la artritis reumatoide también son bastante intensas. La presencia de sudoración, fiebre y escalofríos, así como pérdida de peso, permitirá excluir una patología de origen mecánico y hará pensar en alteraciones inflamatorias, infecciosas o tumorales. Es común que existan las siguientes alteraciones en la piel. El rash se puede presentar en el lupus eritematoso sistémico, la enfermedad de Lyme, la fiebre reumática y la dermatomiositis. En el lupus es común encontrar el rash en ala de mariposa, como se puede ver en la imagen. Las lesiones queratósicas son comunes en la artritis psoriásica. Los nódulos son comunes en la artritis reumatoide, el lupus y la sarcoidosis. Los propios de la gota son llamados tofos. El fenómeno de Raynaud se caracteriza por la cianosis distal que nos puede hacer sospechar de una enfermedad del tejido conjuntivo, una vasculitis, alteraciones sanguíneas y hepáticas. La alopecia difusa se puede presentar en el lupus o en la enfermedad mixta del tejido conjuntivo. La púrpura palpable se puede presentar en las vasculitis. También se pueden encontrar alteraciones unguiales como hiperkeratosis, uñas en dedal o hemorragias en astilla. Estas últimas son características del lupus, la artritis reumatoide o el síndrome antifosfolípidos. La presencia de úlceras solares dolorosas pueden estar presentes en varias enfermedades sistémicas como el lupus. La presencia de fiebre no es exclusiva de enfermedades infecciosas. Patologías como el lupus, las vasculitis, artritis reumatoide también la pueden presentar. El compromiso oftalmológico, como la queratoconjuntivitis seca, es característica del síndrome de Sjögren. La epiescleritis, junto con la escleritis, pueden asociarse a artritis reumatoide. La uveitis anterior, de igual forma, puede estar relacionada con enfermedades sistémicas. Si esta es aguda, está relacionada con espondilitis anquilosante. Las alteraciones de la agudeza visual, amaurosis, diplopia o ptosis pueden deberse a una arteritis de células gigantes. En cuanto a la forma de evolución, tenemos que una patología es autolimitada si tiene un episodio agudo como en remisión total. Como ejemplo tenemos la gota, la pseudogota o la tendinitis cálcica. Se le nombra aditiva si persiste el compromiso en la primera articulación mientras se afectan articulaciones adicionales. Esto ocurre en la artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico y la fiebre reumática. Es migratoria cuando la sinovitis cesa en una articulación para aparecer en otra antes sana. De nueva cuenta puede aparecer en el lupus, la fiebre reumática y la artritis reumatoide. Y es recurrente cuando vuelve a aparecer después de un tiempo en las mismas articulaciones afectadas después de un periodo de remisión, como puede ocurrir en la artritis reumatoide, enfermedad de Behçet o algunas espondiloartropatías. Como se puede ver, la misma enfermedad puede presentar diferentes patrones evolutivos. También nos es de utilidad investigar cuál fue la respuesta al tratamiento. Así tenemos que el ácido acetilsalicílico tiene una respuesta rápida sobre la fiebre reumática, lo que es útil para apoyar el diagnóstico. Los corticosteroides producen una excelente respuesta sobre la polimialgia reumática y la arteritis temporal en las que suprimen los síntomas en menos de una semana. También existe una respuesta relativamente específica de la artritis gotosa a la colchicina, con remisión de los síntomas en las primeras 24 horas, lo cual nos ayuda para confirmar el diagnóstico. Deberá preguntársele al paciente la presencia de la sintomatología clásica de la inflamación: dolor, rubor, calor, tumor y alteración funcional. Hay que hacer especial hincapié en la rigidez matutina, ya que su presencia y duración tiene un valor inestimable como parámetro de inflamación y de fiabilidad en la artritis reumatoide, comparable con la eritrosedimentación. La capacidad funcional de los pacientes puede clasificarse de la siguiente manera. En la clase 1, el paciente es completamente capaz de realizar todas las actividades de la vida diaria, autocuidado, ocupacionales y no ocupacionales.
En la clase 2, el paciente es capaz de realizar el autocuidado habitual y las actividades ocupacionales con limitación de las actividades no ocupacionales. Avanzando en la clase 3, el paciente es capaz de realizar sus actividades de autocuidado habitual, pero con limitación en el resto de las actividades. Y en la clase 4 se presenta una incapacidad para realizar todas las actividades. Hay dos patrones básicos de dolor articular: el dolor artrósico o mecánico, que es más intenso al iniciar la función articular, como al iniciar la marcha, y tiene una clara relación con ella, además de que cede al reposo. Por otro lado, el dolor artrítico o inflamatorio, si bien se exacerba con el ejercicio, persiste en el reposo y en ocasiones dificulta el sueño. Puntualizo que tanto el dolor inflamatorio como mecánico empeoran con el movimiento, pero en el segundo caso es de corta duración, prácticamente al inicio del movimiento, y disminuye o desaparece luego. Cabe mencionar que hay procesos inflamatorios de escasa intensidad que el dolor tiene características mecánicas e inversamente artrosis muy avanzadas cuyo dolor persiste en el reposo. Retomemos un poco la localización del dolor. Conviene que el enfermo señale la zona dolorosa y a partir de allí evaluarlo, ya que no siempre existe una correspondencia topográfica entre la zona en que el enfermo siente el dolor y la proyección cutánea de las estructuras articulares y óseas afectadas. Este hecho ocasiona a menudo errores de diagnóstico. Recordemos que las articulaciones superficiales y distales, como los codos, las muñecas, las manos, las rodillas, tobillos y pies, provocan dolor que solo sobrepasa ligeramente su respectiva proyección cutánea. En cambio, las articulaciones de situación profunda y proximal, como los hombros, columna, caderas y sacroiliacas, proyectan el dolor hacia zonas más o menos alejadas en sentido distal. Este hecho se explica por la teoría del dolor referido, ya que éste se proyecta a otras zonas pertenecientes al mismo segmento neurológico, el dermatoma que corresponde al esclerotoma, que la zona lesionada. Por lo general, el dolor no se extiende a toda el área segmentaria, sino solo a una o algunas de las zonas que la componen, pero si es muy intenso, puede abarcar todo el segmento. Así pues, tenemos que el dolor que se origina en las articulaciones del hombro puede abarcar, además de la zona del respectivo muñón, la cara externa del brazo y si es de gran intensidad puede llegar hasta la mano. Es una confusión frecuente considerar un dolor de la cara posterior del muslo como de origen radicular, tomando en cuenta que el dolor originado en la articulación sacroiliaca puede extenderse por la nalga, cara posterior del muslo y la pantorrilla. También se conoce la posibilidad de que un dolor que se percibe únicamente en la región de la rodilla esté originado en la cadera, ya que el dolor que proviene de la articulación coxofemoral puede sentirse en una o más de las regiones de la nalga, la ingle, la cara posterior o externa del muslo y cara anterior de la rodilla. Un dolor de origen cervical puede estar localizado en la región precordial, haciendo pensar que el dolor pueda ser de origen cardíaco. La patología de columna cervical baja es capaz de provocar dolor en el brazo, región escapular y región pectoral. Las alteraciones de la columna torácica pueden referir el dolor en cinturón torácico o toracoabdominal, según el nivel de la lesión, o bien proyectarlo directamente sobre la cara anterior del tórax. Ciertas alteraciones de L4 o L5 pueden manifestarse por dolor en la ingle o la nalga, induciendo a concentrar la atención erróneamente en la cadera. Esto sucede a menudo en los desplazamientos vertebrales anteriores o listesis. Las alteraciones a nivel T12L1 pueden traducirse en dolor en las fosas lumbares. El dolor de origen visceral también se percibe, a veces, en territorios alejados del órgano enfermo y, en algún caso, en zonas articulares periféricas o vertebrales. En este sentido, interesa señalar dos circunstancias. El dolor referido al hombro, originado por un estímulo sobre el diafragma, como en el caso de un absceso subfrénico o un quiste hidatídico hepático. Y el dolor a nivel de la región dorsal baja, alrededor de la vértebra T10, puede estar originado por una enfermedad del estómago o el duodeno, como la úlcera hernia diafragmática o una neoplasia. Así también tenemos algunos dolores como los vesiculares que se pueden referir a la zona interescapular. En conclusión, la valoración del dolor articular es un proceso crítico que requiere una atención meticulosa. Haciendo un interrogatorio exhaustivo, podemos obtener una comprensión más profunda de la experiencia del paciente y de las causas subyacentes del dolor.
Todo esto no solo mejora la precisión del diagnóstico, sino que también optimiza el manejo y tratamiento de estas afecciones. Recuerda disfrutar del estudio.